Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos encontramos de vuelta en este segundo encuentro del trayecto de formación en comunicación comunitaria, que como comentábamos la otra vez, pensamos preferentemente destinado a referentes de redes, de organizaciones. Y acá se nos armaba un pequeño lío que es importante que, que- que volvamos sobre él cuando se nos mezclan los sentidos de la referencia a las redes, ¿no? Nosotros estamos pensando que pensamos este proceso de capacitación destinado a referentes, integrantes de redes de organizaciones y equipos municipales de estas redes que hay en San Martín, que son muchas, eh, que suelen, que se han ido conformando en torno a distintos temas. En general hay algunas redes, como arrancábamos el encuentro pasado compartiendo con Eduardo, algunas características de las redes refieren al motivo que dio origen a su conformación. Uno de ellos es, y el preponderante en el caso de San Martín, es la temática que abordan las redes. Pero también tenemos ejemplos de redes vinculadas a su, eh, a su territorio de incidencia, de injerencia, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la Mesa del Área Reconquista. Bueno, la intención, les comparto rápido y ya lo dejo a Juan Macastro. La intención hoy es poder recuperar, por un lado, recuperar algunos de los elementos sobre los que trabajamos durante el primer encuentro, en esta charla que compartimos con Agustín Calcaño, para un poco basándonos en un documento que les hicimos llegar. Después nos cuentan si lo recibieron bien, que tiene que ver también con lo que tenemos que ir laburando y reforzando, la comunicación vía medios virtuales, digitales. Así que, bueno, la idea es retomar un poco ese documento con las ideas principales, las ideas fuerza de ese primer encuentro, y aprovechar este segundo encuentro para poder compartir con ustedes que están sumados a este proceso, un poco cuál es la realidad de las redes que integran en relación con el acceso a estas redes sociales y al uso de estos medios digitales. Así que la propuesta para hoy va a ser, vamos a repasar un poco este documento que enviamos y repasando un poco los conceptos o ideas principales de esa primera reunión, y después la idea es laburar un poco en grupos y compartir un poco las experiencias de cada uno de los que estamos acá en relación a estos temas. Así que sin más, Juanma, te paso la posta. Gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes a todas, todos por ahí que están del otro lado. Un gustazo estar acá hoy en este curso tan importante sobre comunicación comunitaria para redes sociales, y también ahí teníamos siempre la disyuntiva, ¿no? Como el tema de las redes sociales como este entorno y este conglomerado de organizaciones que los conforman ustedes, y también por el otro lado los medios sociales o redes sociales, que son las plataformas digitales de comunicación y que son muy importantes en la actualidad. Así que un gustazo estar por acá. La verdad que era importante también retomar para nosotros las ideas fuerza del encuentro anterior, porque si bien creo que también había generado también como cierto impacto, ciertas aseveraciones que hacía el exponente del encuentro anterior, que eran crudas, pero también que son la realidad, ¿no? Y que nosotros, desde el Culebrón Timbal, como una organización comunitaria que hacemos comunicación alternativa, comunitaria y popular, no podemos pasar por alto la gran importancia que tienen en la actualidad, en todas las temáticas concernientes al lugar donde pertenecemos, a los temas nacionales, a la trascendencia política que pueden tener el uso de las redes sociales. Así que
era muy importante retomar las ideas fuerza también para aterrizarlas un poco y al final, y ahí nos vamos a los grupos, conversarlas, porque son como unas 13 ideas, eh, ideas fuerza para poder repasar un poco lo que habíamos expuesto que había expuesto más que nada Agustín, y también calmar un poquito quizás el impacto que había generado y poder saber de que siempre en nuestro entorno, ustedes que están que conforman redes de organizaciones y todo, son cosas que más allá de tener un gran presupuesto para poder ejercer una comunicación efectiva, comunitaria, barrial, poder comunicar las actividades que hacen, se puede hacer de manera orgánica, ¿no? De manera orgánica, esto orgánico es como sin tener que meter ningún mango extra y que podemos utilizarlas efectivamente, pero lógicamente reconocer que se va a multiplicar el alcance teniendo ese incentivo ahí, y también esa organización dentro de las organizaciones, delimitando las tareas para los equipos de comunicación y también sumando a los esquemas tradicionales de equipos de comunicación lo que tendría que ver con el entorno digital. Así que sin más, voy a compartir un poquito acá las plaquitas que tenía. Estamos acá, buenísimo. Bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Estamos viendo. Bueno, estas son las ideas fuerzas del encuentro 1. ¿En qué medida conocemos estos nuevos medios de comunicación? Una pregunta para que vayamos pensando y que las desarrollaremos después cuando nos juntemos en los grupos. Conversamos sobre estos temas con nuestras compañeras y compañeros. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras estrategias de comunicación? Bueno, vamos a recorrer estos contenidos y conversar sobre su importancia, como decíamos. Y como primer punto, la comunicación en redes sociales es actualmente la base tecnológica y cultural de la mayoría de los diálogos al interior del pueblo y la comunidad. Es imprescindible entenderla y aprender a manejar sus herramientas. Bueno, otra vez volvemos a que tienen una importancia que es inexorable y que tenemos que surfear ahí los mares de las redes para poder entenderlas, para poder manipularlas de forma efectiva y para poder usarlas a nuestro favor, ¿no? Como punto número 2, hay que entenderla como un triángulo con 3 partes. Los contenidos, la información que consideramos importante compartir, el público, los interlocutores con que queremos interactuar, y el flujo, el ida y vuelta respecto de esos contenidos. Ahí Agustín hacía mucho énfasis en todo el tráfico que hay, en toda la interacción que pueda haber, y partiendo de los contenidos, ¿no? Porque recordábamos del primer encuentro que hablábamos sobre las características bidireccionales que tienen las redes y que tienen como una diferenciación en los esquemas tradicionales de comunicación, que eran unidireccionales y que solo alguien emitía algo. En cambio, ahora se torna recíproca ese ida y vuelta, entonces podemos tener respuesta, podemos generar esa respuesta, buscar esa respuesta, y esa respuesta, esa pequeña interacción siempre va a despertar el algoritmo, ¿no? Que más adelante hay una pequeña definición de lo que es, pero ese silencio en una sola dirección no es bueno, ¿no? Entonces siempre nuestro contenido tiene que generar eso, y tenemos que rastrear a quienes queremos llegar, nuestra organización en qué quiere hacer, quiénes son nuestros posibles interlocutores, nuestro público, y bueno, medir ese flujo de ida y vuelta. Punto número 3. Una comunicadora, un comunicador de una red comunitaria debe tener claro cuál es la información que quiere compartir, quién es su público, el interlocutor, interlocutora, y cuál es el medio o red social que este interlocutor utiliza. No todas las personas usan los mismos. Bueno, ahí también veíamos que también había que hacer como una especie de análisis, y que los mismos medios sociales, llamémoslos así, como para poder evitar esta especie de equivocación que surge cuando hablamos de las organizaciones, como redes sociales, de conjuntos de organizaciones, y hablemosle más de medios sociales, ¿no?
que así como en la teoría de comunicación más actual es como le llaman. Punto número 4. Es imprescindible entender que la información que nos llega por las redes sociales ha sido seleccionada por un mecanismo que se llama algoritmo, que conecta los contenidos que circulan por la red con sus potenciales interesados. Las redes sociales nos estudian y en base a nuestras preferencias nos envían diariamente publicidades, noticias que supuestamente pueden interesarnos. Lo hacen porque han vendido ese servicio a empresas y productores de contenidos. Bueno, toda, toda nuestra interacción con las interfaces o las plataformas de los medios sociales es información que recaban estas mismas plataformas. Todos nosotros vamos haciendo scroll, que es como deslizándonos a través de la interfaz de los medios sociales, y si nos paramos en algo, todo eso queda registrado, a lo que le damos me gusta, a lo que le damos me disgusta, a lo que comentamos, a lo que quisiéramos comprar. Por ejemplo, también hay conexión, a veces uno, lo que decían la otra vez, que uno se mete a Mercado Libre a buscar algo, y después te aparece en el Facebook, o por ejemplo, tenés simpatía con cierta tendencia política, te van a salir cosas afines porque también la plataforma social vende también lo que la otra vez comentábamos como una ilusión, ¿no? Como nos hace sentir cercanos, nos hace sentir acompañados y nos muestra a veces lo que más nos atraiga, ¿no? Y también quizás a lo que nosotros nos disgusta y tenemos interacción y también responde a, a cómo nos identificamos respecto a ciertos temas, a ciertas imágenes, a cierto contenido. Eso lo tenemos que saber, y que las empresas que manejan estos medios sociales, su principal insumo son los datos. O sea, nosotros somos datos y nosotros ingresamos todo el tiempo datos, y ese tráfico de datos es poder y se puede mercantilizar. Punto número 5. Elemento fundamental. Las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, los demás medios sociales, como les vamos a llamar, son administradas por empresas privadas que dan mayor atención a los comunicadores que invierten dinero en sus publicaciones. El mayor impacto social nunca se dará espontáneamente. Hace falta contar con un presupuesto y financiar, aunque sea modestamente, las publicaciones que consideremos importantes. Si no, no contaremos con resultados muy favorables. Bueno, otra vez retomamos, y esto era más o menos el punto central que tomaba Agustín, y que él era bastante directo también con su experiencia con campañas muy grandes, con cosas en las que pasarían desapercibidas si no hiciéramos ese incentivo. Pero también no hay que alarmarse, y me parece que ahí es donde de pronto hoy también era como un poquito aterrizar un poco, y desde nosotras que pertenecemos a organizaciones sociales, que no tenemos un equipo de comunicación, de prensa, un fotógrafo, sino que a veces somos poquitos que quizás hasta asumimos una tarea extra, que es esta, la de comunicar, la de ida y vuelta, la de invitar a ciertas actividades y todo. Lo podemos hacer de una manera más eficiente, y que puede hacer de que tenga un poco más de trascendencia nuestra actividad, y también que es importante en el meollo, en la raíz de este trayecto de formación en comunicación comunitaria, es tejer redes, porque nosotros podemos ingresar a un grupo de Facebook en los que tengamos, los que ciertas organizaciones lo conformen, y sabemos que es una especie de nicho donde se concentran interlocutores potenciales. Entonces eso es muy importante saberlo, y es muy importante de que se sepa que esa actividad hace parte de lo que decía yo, que era como un uso orgánico de las plataformas. O sea, nosotros podemos generar una página de Facebook gratuitamente. ¿Qué diferencia hay entre una página de Facebook y una página de una persona común? Bueno, eso también aprenderlo para saber de que tiene otros elementos y otras herramientas al ser una página de la organización. Al, por ejemplo, yo tengo un Facebook, soy Juan Manuel Castro, es diferente al Facebook del Culebrón, que es una fanpage que tiene más herramientas, me da en la misma plataforma, le puedo colocar que soy una organización, en qué trabajo, y ahí ya le estoy ingresando datos que también después, no sé si les pasa a algunos o algunos que estamos navegando en las plataformas y nos tira posibles amigos, posibles páginas, dependiendo de nuestros gustos y de toda esa interacción que volcamos
en el uso de los medios sociales. Entonces, eso. Lógicamente lo que decía acá, que con ese incentivo extra es un negocio, ¿no? Los medios sociales y la forma en que interactuamos con ellos. Entonces, utilizándolos y aportando ese extra, vamos a trascender como una especie de círculo o barrera que nos genera, que es un círculo orgánico, para ir a más personas o a más organizaciones o a tener más visibilidad en personas en que quizás no nos conozcan, o también el tema de la geolocalización. Por ejemplo, estamos en un barrio y no conocemos una organización que está a 3 cuadras y hace algo parecido, o gente que posiblemente esté buscando cosas parecidas. Así que ahí es donde está como, lo que la otra vez un compañero que tiene bastante experiencia y que ha tenido como unos resultados viniendo de no tanto tiempo y como de los ámbitos de la antropología y de comunicación social, como la sociología aplicada, que llamaban. Como, bueno, puedo hacer un filtraje de personas por rango etario, por edad. Entonces es como aplicar y poder distribuir nuestro mensaje, nuestro contenido, de esa forma, teniendo ahí esos filtros. Punto número 6. Las publicaciones pagas también nos permiten orientar geográficamente, bueno, lo que hablábamos ahora, la distribución de nuestros contenidos y a qué públicos dirigirlos. Se puede seleccionar el barrio, las edades, el nivel de estudio, bueno, lo que estábamos hablando ahora. Punto número 7. El primer paso para una buena planificación de la comunicación es intentar definir bien nuestra identidad. Logotipo de la red, ideas, fuerza, estética, imagen, colores, etc. Esa identidad tiene que estar muy visible en nuestros estados de WhatsApp, páginas de Facebook y demás medios sociales. Esto lo vamos a ahondar en los siguientes encuentros, porque teníamos unos módulos para entender un poco más nociones básicas de estética o gráfica estática, de diseño gráfico, de video, resoluciones. No sé, cuando es diferente, por ejemplo, subir algo al Facebook en nuestra página como en el posteo normal, o lo que le llaman el feed, y a lo que sería una historia, como si subimos una imagen que es cuadrada, algo que tiene un formato vertical, como son las historias, hasta en WhatsApp, en Instagram, en Facebook. Bueno, todas estas cosas van a hacer que nuestro mensaje sea reconocido, y que sea consumido de manera como debe ser, ¿no? Eso también es muy importante. Y lo de la identidad también, porque a veces ahora tenemos herramientas a nuestra disposición que no es necesidad de que tengamos en el equipo a un diseñador, sino que alguien que de pronto se ponga a ver unos tutoriales de una herramienta Canva, por ejemplo, que es gratuita, la puedes tener en el celu, la puedes tener en la computadora, puedes hacerte un loguito con herramientas que esas mismas aplicaciones o programas para dispositivos móviles y computadora lo permiten hacer. Siempre igual, como si bien los medios sociales también responden a esa cosa que como, bueno, te doy este paquete básico para que lo utilices, pero si querés más cosas, tenés que pagar un poco. Todo es como esa misma lógica también es con el tema de la publicidad. Así también es Canva, por ejemplo, tiene unas ciertas herramientas que son gratuitas y que son muy potenciales y nos permiten hacer muchísimas cosas. O sea, hay muchísimos community managers que solo trabajan con Canva, por ejemplo. Entonces, también reconocer eso y también saber exprimir esas cositas a las que tenemos acceso sin tener que pagar una cuenta o algo. Punto número 8. Para nuestra comunicación en redes necesitamos una estrategia y una táctica. Es decir, los objetivos de largo plazo y las acciones concretas y diarias que debemos realizar para lograrlos. Esto debe estar escrito y expuesto en una línea de tiempo que será nuestra guía de trabajo. Bueno, ahí decíamos la importancia también de que ese recurso humano que va a asumir esas tareas planifique, y también con, no sé, en una computadora, si tenés un Word, puedes poner las fechas y todo calendarizado y poder, no sé, desmenuzar una campañita de un mes. Posiblemente, nosotros, por ejemplo, en el Culebrón ahora, el mes de octubre vamos a inaugurar una escuela que estamos construyendo y que es de el proyecto más grande que estamos asumiendo. Bueno, ese pequeño evento central que se va a dar en octubre, 20 y pico, no sé qué, es como nuestro anillito, ¿no? De oro,
y nosotros tenemos que tejer como el camino hasta llegar a la cereza del pastel que es nuestro evento, pero no podemos solo sacar un flyer de ese evento y ponerlo 2 o 3 días antes, sino que podemos hacer una serie de publicaciones hasta tomando las efemérides nacionales, políticas, históricas, que tengan que ver con el tema. Por eso hay que trazarnos un objetivo general, ya sea de nuestra organización o de un evento concreto en el que podemos tomar insumos que despiertan y de manera creativa ponernos un foco creativo y sacarle la punta hacia lo que nos puede conectar con nuestra organización. Por ejemplo, el Día Mundial de la Juventud. Bueno, somos el Culebrón Timbal, trabajamos con jóvenes, ponemos un textito, la juventud en este momento, y después, al final, por eso estamos inaugurando una escuela para hacer cambios y transformaciones sociales de base, y el flyercito, el volante que vamos a subir en las redes, va con el Día de la Juventud, todo. Por ahí también podemos etiquetar a alguien que nos parezca que puede responder, o a alguien, de pronto una actividad en la que está involucrado alguien, lo etiquetamos, pero eso lo vamos a ver más. Punto número 9. En esa estrategia y táctica debemos decidir qué redes sociales usaremos y cuáles no. Facebook mayormente es muy útil para intercambiar opiniones, informar, para el armado de grupos, para la compra y venta, e impacta muy bien en personas mayores de 40 años. Instagram es una red ineludible por su importancia actual, privilegia la imagen, es más cara de utilizar en una campaña, pero es efectiva para comunicar historias e ideas fuerza. TikTok, que es la de los videitos, todas estas cosas que es como desmenuzado de cosas rápidas, es la preferida de adolescentes y jóvenes, es muy divertida e inclusiva y exige creatividad, originalidad al máximo. YouTube, que hace parte de Google, son también ineludibles y nos permiten difundir materiales más extensos, tiene otra lógica, prima el video y todas esas cuestiones. La duración mínima aconsejable de videos que tiraba la otra vez Agustín era de 10 minutos, que él había dicho, estaba con un canal y decía que las estadísticas más o menos le tiraba, pero me imagino que también depende del contenido y del nicho en el que uno esté, ¿no? Y también me imagino que están sujetas a cambios. Por ejemplo, ¿se está escuchando bien? Sí. Ah, perfecto. Por ejemplo, me imagino que puede mutar en el tiempo y no sé, hasta en los medios sociales como que se copian cosas, porque Instagram está tomando muchas cosas de TikTok. La otra vez yo leí un artículo en el que ahora los Reels, que después ahorita vamos a ver más o menos qué son como apartados dentro de Instagram, porque tienen como, los medios sociales tienen como secciones. Entonces, como en el WhatsApp, que es quizás lo más común que puedan conocer muchos y muchas, es diferente, bueno, el entorno, la pestaña de mensajes, que cuando uno se va a la pestaña de estados y navega en las historias que ponen todos tus contactos, ¿no? Ahí caben videos, o sea, cada red social también tiene como secciones. Bueno, dato importante, el 95% de las publicaciones de YouTube son pagas. Ese también lo había tirado la otra vez, como a modo de resumen, Agustín. Punto número 10. La escucha activa. Es un elemento fundamental la escucha activa. Fracasaremos en nuestro proyecto de comunicación si no entendemos que es muy importante tener una actitud abierta y comprensiva respecto de las opiniones de nuestros interlocutores, respondiendo dudas y alentando a la participación. Eso era muy importante, generar contenido que responda a esa bidireccionalidad, ¿no? Las personas pueden escribir un comentario, bueno, lo incentivo a tirarle ahí una cosita que lo haga picar y que me comente algo o que se disguste con algo. También lo podemos utilizar de forma, por ejemplo, no sé, se conmemora un día político e histórico que hace que la gente responda de una manera concreta hacia algo que no estamos de acuerdo. Bueno, eso va a generar interacción. No sé, conmemorando algo que sabemos que la gente del palo, como se suele decir, sabe que responde de una, bueno, utilizarlo creativamente. Eso. El punto número 11. En base a este mapa es que se hace necesario elegir qué formatos y qué medios nos convienen para desarrollar nuestros contenidos e ideas fuerza en las redes sociales o medios sociales. Definir contenidos y formatos es clave. Ver cómo podemos impactar en nuestros interlocutores, cómo los podemos informar y por último, cómo los llamamos a la reflexión y a la acción. Ahí ese llamado a la acción es lo que es muy importante porque ahí es como donde se concreta
esa comunicación efectiva en los medios sociales, donde logro que alguien me comente, donde logro que alguien llegue a compartir mi publicación y además decir, a veces nos pasa en el Culebrón, subimos algo y ponen, miren lo que está haciendo esta gente, y esto va a estar muy bueno, lo de la escuela, esas cosas, y todo queda registrado, ¿no? Vos cuando administras una página de cualquier medio social, te va a salir toda esa interacción que generó tu contenido, y bueno, los formatos que se piensen para hacer eso tienen que ir acorde a generar ese llamado a la acción, a la reflexión, a la interacción. Punto número 12. Para lograrlo es importante entender que se trata de mantener un diálogo permanente con nuestros interlocutores, contestando diariamente sus inquietudes y preguntas respecto de nuestras publicaciones, motivando amplitud y receptividad de sus puntos de vista. Es aconsejable utilizar cada tanto mecanismos como sorteos, encuestas y otras herramientas que nos permitan interactuar con fluidez. Bueno, esto lo habíamos dicho en la anterior y ahí es la beta creativa que hay que buscar para que nosotros podamos generar esa interacción. Y Agustín decía que era muy importante lo de los sorteos, las encuestas y herramientas que generen interacción. Y en este punto también interesante ver lo de que ese diálogo permanente lógicamente va a demandar el tiempo de alguien, entonces en nuestras organizaciones debemos delimitar ese recurso humano que elija hacerse cargo de esa tarea, porque a veces entre más nos metamos en esta temática, por ejemplo, nosotros tenemos alguien que, yo por ejemplo soy el que genero contenido audiovisual para el equipo de comunicación, pero llega un punto en que me demanda como cada vez lo tratamos de hacer mejor y medio que yo tengo un poco profesionalizada esa tarea, o sea, es editar, hacemos un poquito de animación, lo tratamos de hacer de la mejor forma posible. A veces no me queda el tiempo para poder responder también esa interacción que se genera a raíz del contenido generado por mí. Entonces también saber que quizás, lógicamente en sus equipos no va a haber un editor quizás, no va a haber alguien que tenga eso, pero con las herramientas gratuitas que las podemos aprender a usar, saber que alguien sí tiene que responder, porque esa es una tarea prioritaria, si queremos generar ese ida y vuelta, si alguien nos contesta, está bueno que alguien le ponga me encanta el comentario o le responda la inquietud. Entonces ahí esa persona que viene a ser el community manager, como el, el que se encarga de eso, ¿no? Que era algo que es como un rol nuevo dentro de los equipos de comunicación, porque antes no, como era unidireccional, bueno, generamos contenido, sacamos un comunicado de prensa, un volantito hecho a mano, le sacamos copias, se fue y no tenemos esa interacción. Está sonando como raro, ¿no? Acá me suena raro, no sé si... Número 13. Utilizando medios y formatos dentro de una planificación estratégica y con predisposición diaria a dialogar con nuevas personas, combinándola con materiales gráficos, pequeños afiches, folletos, etcétera, la comunicación de nuestras redes comunitarias se ampliará. Llegaremos a más personas y lograremos también trabajar un modo de vinculación menos competitivo y más cooperativo con nuestras y nuestros interlocutores. Entonces, todo también parte de esta planificación estratégica, ¿no? Como idearse un plancito que a veces si estamos empezando a adentrarnos, a poder asumir esas nuevas tareas en nuestras redes, podemos, primero, algo que se podría hacer, si se quieren hacer actividades conjuntas con otras organizaciones, de pronto, empezar una campaña media colectiva. Bueno, queremos hacer un eventito de algo, no sé qué, empezar a comunicarse con las otras organizaciones y de pronto no asumir una tarea, una organización sola, sino planificar colectivamente algo o simplemente avanzar en el hecho de tenerse agregados en Facebook, de tener interacción mutua, porque también puede haber como una especie de, de movimiento orgánico que le llamábamos entre organizaciones. Si entre nosotros, que más o menos estamos metidos en las mismas cuestiones, nos gusta más o menos lo mismo, estamos en los mismos espacios,
estamos en San Martín, por ejemplo, en el caso de la mayoría de las personas que estamos acá, entonces sabemos de que tejer redes de esa forma y que se manifiesten virtualmente ese ida y venida está bueno porque hacemos que se mueva, entonces eso también. Bueno, ahí ahorita entonces tendríamos que, te dejo ahí, Gabriela, ¿querías decir algo, aportar algo? Porque ahorita sería como el tiempo de ir a los grupos, ¿no? Sí, sí. Sí, no, lo único que iba a sugerir ahí para el momento este de trabajo, que somos 50, estás Oscar ahí también. Si podemos hacer ya si yo propongo hacer 4 grupos, ¿está bien? Y lo que también, lo que propongo es que además de que los que estemos ahí un poco coordinando y llevando la propuesta, la consigna para poder conversar un rato, propongamos a alguien más que tome nota con nosotros para compartir después cuando volvamos, si les parece. Ahí en cada grupo en que nos Dale. divida mágicamente Agus, después elegimos a alguien que nos ayude Alguien que a tome nota compartir. de cada grupo. Ahí va. Dale. Y bueno, la idea de este trabajo grupal era también evaluar la situación actual de las redes en relación al uso de las redes sociales. Ahorita seguro lo ponemos por escrito en el chat, también para que no se nos pierda. Principales usos, dificultades, logros experimentados y desafíos. Y ahí volvemos con esta puesta que nos preguntemos entre todos qué nos sucede en cada red, cómo nos venimos con las redes sociales, qué nos ha pasado, qué hemos escuchado, y qué también nos traemos del anterior encuentro, también de pronto dudas que de pronto se puedan despejar en cada grupo, y lo ponemos después acá en un plenario general, si les parece. Sí, ahí me Acá aclaran, voy perdón, a... Juanma, que vamos a hacer 3 grupos. Así que ya, 3 grupos, sí. buenísimo. Y voy a poner acá en el chat por si acaso la consigna, pero bueno, me imagino que allá la tenemos en cada grupo. Buenísimo. Entonces nos vamos a los grupos y después venimos y charlamos más. Ahí va. No, bueno, así rompe el hielo. Estuvo interesante. Hay algunas intervenciones en el grupo nuestro que, que dieron cuenta de la alta utilidad aunque no es lindo pensarlo en términos de utilidad de las cosas, pero de lo interesante y lo útil que le resultó en concreto a 2 personas de dos espacios muy distintos, Gloria de una de las congregaciones que están participando en estos procesos, y ahora no me acuerdo quién fue la otra. Bueno, hubo 2 compañeras que hablaron de lo útil que les resultó. En el caso de Gloria fue re interesante porque ella compartía como muy autodidacta en el uso, no sé si está por acá Dora, Gloria, y cualquier cosa me corrige, pero muy autodidacta, mucho empuje, interés en el tema, y entonces contó la experiencia de cómo con el recurso a los contenidos que encuentra en la web, aprendió a utilizar el Facebook, creó un canal de YouTube de la congregación, y había una tercera red creo que usaba y ahora no la encuentro. Pero bueno, en concreto decía que a partir de la experiencia del primer encuentro del miércoles pasado se llevó como muchas cosas muy útiles y se puso a laburar del miércoles pasado acá en las cuestiones vinculadas al tema de la identidad de la congregación, y entonces los colores y el logo, y utilizó el logo y los colores en los 3 espacios. Ahora no me acuerdo cuál era el tercero, Gloria, si estás por ahí. YouTube, Facebook, y había alguno más. Compartía por grupo de WhatsApp el link del video de YouTube. Eso.
y una cosa creo que traía ella, me corrigen, me agregan, ¿no? Pero una cosa que ella planteaba es que por ahí otra de las cosas que le ayudó a pensar o entender el miércoles pasado su experiencia en las redes es que cuando ella veía a las 100 visualizaciones que tenían sus videos en el canal de YouTube de la congregación y las comparaba con las 100.000 de otro que acababa de subir un video, entendió que eso tiene que ver con la posibilidad de algún recurso financiero que está utilizando la persona que en una hora tiene 100.000 vistas, pero que por un lado le permitió entender eso, y por otro lado también compartía que no es su interés necesariamente llegar a las 100.000 vistas de un video, sino que lo que le interesa en principio a ella desde la congregación es en principio una cuestión que también apareció en otras intervenciones, que es la dimensión local, territorial del trabajo que las organizaciones desarrollan, y que en ese sentido contó el caso de un material que había producido hacía poco, y que lo que hizo para garantizar alguna llegada de ese contenido a la gente que le interesaba fue distribuirlo a través de WhatsApp, y no me acuerdo qué otro medio, a 20 personas cercanas que ella sabía que iban a estar interesadas en el contenido, y que a su vez lo replicaron. Y entonces así, con las 20 más cercanas, pudo rápidamente llegar a 100, si no me equivoco, algo así. Esta cuestión de lo local, lo territorial volvió a aparecer, digamos, y la importancia de Selene, creo que lo comentaba, que es del Centro de Cuidado Infantil Belgrano, la importancia de eso, de estar en contacto a través de las redes, pero tener identificadas quiénes son las organizaciones y redes que participan en el mismo ámbito territorial, y que son con las que realmente interesa, o en buena medida interesa, entrar en contacto vía las redes. Porque además esa es la manera, decía Patricia Mancilla también, con la gente más cercana territorialmente, más cercana en términos de los laburos y temáticas con los que se trabaja, la manera de replicar, ¿no? O sea, la importancia esta de que a partir de los cercanos y los interesados, poder replicar más allá. Dora, de Jubilados Populares de San Martín, compartió una cosa que hasta ahora no había aparecido, que es importante. Estamos pensando en cómo hacer para tener presencia y poder interactuar en las redes, pero hasta ahora no había aparecido la cuestión de que la posibilidad de tener presencia en las redes también implica un riesgo, que fue el que compartió Dora, de quedar expuesto a situaciones de cierto nivel de violencia, agresividad, que no conducen o no tienen que ver con lo que motivó la participación en la red, ¿no? Y entonces ahí apareció la cuestión de con qué de poder trabajar sobre, de entrada a conocer si es que existe alguna regulación, norma vinculada a la participación con contenidos que no son los que uno desearía, ¿no? ¿Algo así, Dora? Sí, como que algunos medios, como son escritos, a veces una coma o unos puntos suspensivos da una interpretación que la persona no es lo que quiere comunicar, ¿no? Y otras veces ya es adrede, con ironía o buscando, digamos, un debate que no se puede dar en medio escrito, por esa falta de interpretación, o escribir mal, sin una coma o un punto en tal lugar, ya cambia toda lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, digamos, si es hablado es una cosa, pero cuando es escrito también es difícil comunicar lo que uno quiere. Pero más que nada para construir consensos nos sirven ciertos comentarios que buscan el debate. Entonces, ¿cómo hacer para que esas personas que pueden ser útiles, digamos, no tergiversen el fin que uno quiere llevar, la función que uno quiere llevar, por qué se comunica? Buenísimo, muy interesante. No, ahí en el grupo acá, no sé, Germán estaba levantando la mano, no sé si querés. Perdón, no, en realidad era para hacer un comentario que me había quedado pendiente en el grupo, y Oscar me dijo que a lo mejor en el plenario podía hacerlo, pero me parece que estamos en la ronda de contar cada
cada grupo. Si queda un ratito Dale. después, comento algo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, en mi caso también fue muy rica el ida y vuelta ahí, porque primero que me sorprendía de que es evidente de que el uso de los medios sociales está ahí, ¿no? Algunos con mucho más intensidad, otros con menos intensidad, pero veíamos, por ejemplo, en el caso de Leticia, si no me equivoco el nombre, del Club Atlético Central Argentino en Villa Maipú. Ella también decía que primero de que se expotenció el uso con el tema de la pandemia, ¿no? Como se multiplicó, o sea, se hizo más evidente, primero porque ellos no podían tener presencialidad. Entonces eso lo hizo evidente y bueno, estábamos en primera fase, toda la cuestión de que nadie podía ir a ningún lado y ellos tomaron la iniciativa de hacer una olla popular, otras cosas, y la forma de comunicar las actividades que estaban haciendo era a través del WhatsApp, del Facebook, y ellos tienen WhatsApp, Facebook e Instagram. Y algo que me llamó mucho la atención era, bueno, también que una época que repartían hasta 550 raciones, o sea que si uno llega a contar eso en cantidad de familias o viéndolo en el tema, como lo estamos viendo, interlocutores, bueno, ahí tenés todas tus personas que les podrían interesar las actividades que hacen en el club. Entonces también es un nicho bastante grande que llegaban porque si bien sé que quizás esas 550 raciones se convertían en, no sé, 250 familias o menos, era evidente de que le llegaba a más personas a través, y toda la comunicación era a través de los medios sociales, tanto de WhatsApp, de Instagram y de Facebook. Y otra cosa que me parecía muy importante, que vos la recalcabas, Gabriela, es que, bueno, como principal es la difusión de las actividades que hacen las organizaciones o las personas, ¿no? Eso es como lo que principalmente se quiere hacer, ¿no? Como comunicar hacia afuera qué se está haciendo, tener comunicación con las personas que asiduamente acuden a nuestras redes, a nuestras organizaciones, y quizás algunas que ya han transitado por ellas, no perderlas de vista, ¿no? Como en el caso de Fernando, que ellos tienen una cátedra abierta de solidaridad de la UNSAM, y utilizan más Facebook. Él también, si por ahí está Fernando, él también decía que era, por ejemplo, el Instagram no lo maneja mucho por un tema también de edad, o de que no es como una red para lo que él quiere hacer. Y eso también era muy importante porque quizás el rango etario también para cada plataforma, cada medio social, responde a ciertas personas, a ciertas edades. Por eso nos cuesta, a mí por ejemplo me cuesta el tema del TikTok y todo. Quizás ahora como que en el Instagram se hace más fácil, pero también sé que también veo a Facebook como, bueno, no es lo mismo el Facebook de antes, que quizás ahora con el Instagram, cómo lo uso, no sé, mis tías, hasta mi abuela tiene Facebook, ¿no? Entonces, como que, como que ahí es una cuestión interesante. Y también me sorprendió mucho de los mecanismos que tienen para la generación de contenido. En el caso de Fernando, él es comunicador, también estaba por ahí Hernán, y todos utilizan, también estaba Moni Rolón. Ella utilizaba, por ejemplo, Canva, que era la que le hablábamos, que es gratuita, es online, la puedes utilizar en el celular. En el caso de Fernando, él utiliza Photoshop, que él decía, bueno, venía del palo de la fotografía análoga, después con la transición a lo digital, tiene ahí una conexión con la computadora también, que eso es importante, y bueno, Photoshop quizás se utiliza en ámbitos profesionales también. Entonces, eso era importante. De ahí me pareció también muy importante otra cosa que salió en tema, que eran dos personas, Graciela y Hernán, son de ámbitos que son más institucionales, porque Hernán estaba entre la Secretaría de Salud de la Municipalidad y nos planteaba el problema o la responsabilidad que se tiene al generar contenido teniendo ese paraguas discursivo de una institución por encima de todo, ¿no? Como, y más en el ámbito de salud,
como la responsabilidad ulterior, ¿no?, que hay al comunicar algo, al definir, o sea, a utilizar una definición para algo, utilizar el tema del consumo problemático, en el tema de que no se puede, por ejemplo, no sé, decir drogadictos o alguna cosa, entonces un tema de redacción creativa cuidadosa que la tenemos que tener todas y todos, pero que en ese ámbito resaltaba, ¿no? Y Moni también dentro de la Secretaría de Salud del movimiento Evita. Ahí también ella nos comunicaba que también, como ese cuidado que hay que tener. De ahí, evidentemente, el WhatsApp es la forma más directa de llegar. En el tema de Fernando y también de Leticia y de todos, creo, era el uso también interesante de los grupos de Facebook, como había un grupo cerrado en el tema de la cátedra abierta y otro abierto para las personas, uno cerrado creo que era para las personas que ya habían cursado la cátedra y bueno, quedaban ahí en el grupo, y otro abierto para las personas interesadas y que transitan y que tienen interés, y bueno, cualquiera puede acudir al grupo. Eso me pareció muy interesante. De ahí, en el tema de los roles de quienes se ocupan de eso, también ponían en evidencia de que a veces les supera, ¿no?, en las actividades normales que llevan a cabo en cada organización, en cada grupo, en cada institución, como que lo supera un poco y medio que es una especie medio de actividad extracurricular que asumen y que no hace parte de su actividad, pero que saben que la, que la tienen que llevar a cabo y hacen el esfuerzo por hacerlo. Entonces, la mayoría casi siempre son dos personas que se encargan. También ahí surgió con el tema de Moni, que ella está en una escuela de jóvenes y adultos mayores, el tema de que también a veces como que se le acaba un poco, o sea, llega un punto en que no puede todo el tiempo publicar algo y entonces baja un poquito la intensidad de la presencia en redes, y ahí, bueno, hablábamos un poco de cómo podríamos gestionar eso con herramientas de Facebook gratuitas, que como es el Business de Facebook y el Creators Studio, que son como unas plataformas dentro del mismo Facebook que nos permiten programar cosas. Entonces ahí va anidado con todo lo que decíamos de la planificación. Nosotros podríamos llegar a hacer una planificación mensual con 3 publicaciones semanales y las podríamos tener redactadas, agendadas por qué día, con la imagen hecha, todo, copiar el texto, poner y decir, esto se publica el 24 de septiembre a las 14 horas. Este se publica el 26 de septiembre a las 11. Y así podemos adelantar trabajo y no tener que estar ahí para poderlo hacer, ¿no? En el momento, subirlo, y me parece que esa gestión del trabajo primero nos hace ser más eficientes y permite que, como hay menos personas que ocupan esos roles, poderlos desempeñar de una forma mejor. Así que eso me pareció muy interesante y fue muy bueno. Y gracias por la participación ahí. Juanma, si después dejas por escrito ahí el nombre de esas herramientas que acabas de nombrar. Dale, dale, Del buenísimo. Facebook. Ahora, como volvemos a los tips, de pronto hago un ratito y se los muestro compartiendo pantalla, así como después lo profundizamos en otro encuentro. Buenísimo. Quedaba un grupo, ¿no? Sí, sí, gracias Juan Manuel, gracias Gaby. Nosotros tuvimos un intercambio muy interesante en nuestro grupo. Por supuesto que voy a resumir a un mínimo para poder dar después espacio a los tips que decía Juan Manuel. Hubo varias cosas que se dijeron, no las voy a repetir. Y hubo 2 o 3 cuestiones que nos parecieron muy interesantes. Y giraron alrededor, por un lado, de distinguir todas las redes y todos los mecanismos de comunicación que usamos para la cuestión operativa de las propias redes, de la propia actividad, de las propias personas a las cuales tenemos que comunicarles una actividad concreta. Allí no hay mayor problema, siempre el WhatsApp, los grupos de WhatsApp cerrados funcionan perfectamente bien.
manifestaban los compañeros y compañeras la importancia de que eso esté absolutamente aceitado para que la comunicación fluya, ¿no? En tiempo y forma. Y después apareció algo que es muy interesante con dos compañeros que comentaron que, sobre todo con el Facebook, pudieron multiplicar por 10 tanto los me gusta que tenían como los contactos a partir de la inversión realizada pagando determinados motores de búsqueda, ¿no? Entonces, ahí aparece algo muy interesante, que es que evidentemente el cómo aumentar la llegada es muy casi automático, muy directo. Uno paga, que incluso manifestaban los compañeros que no era un monto demasiado elevado, un monto accesible, y inmediatamente se multiplica, es decir, pasaban de 400 a 4.000, simplemente haciendo una inversión muy, muy concreta. Bueno, eso es muy interesante porque resuelve un problema. Aparece después la otra pregunta que siempre es pertinente hacerla, que es ¿para qué queremos hacer eso, no? O sea, teníamos 400 seguidores, pagamos, evidentemente los motores funcionan, si uno le aplica los filtros correspondientes, también puede segmentar a un determinado grupo, y después, cuando tenemos 4.000, la pregunta es, bueno, ¿para qué queríamos tener 4.000, no? Si funciona realmente desde el punto de vista cualitativo. Bueno, hubieron experiencias que contaron que sí, que es muy importante. Es muy importante la segmentación, decía un compañero que, que por su propia actividad no les interesaba, por ejemplo, tener contactos de otros países, porque el interés estaba más centrado en la comunidad cercana, en el barrio, en el territorio, y que había que ordenar bien y pensar muy bien los filtros de los motores para que lleguen justamente a la cuestión territorial, a la cuestión etaria. Así que bueno, muy interesante en ese sentido. También habló una compañera que manifestó que esto de estar en los grupos de WhatsApp concretamente, pero en general en todas las redes donde uno comparte grupalidad con más personas, que muchas veces genera este sentimiento, entre comillas, de culpa de decir, bueno, estoy en esta red y cuando mandan un mensaje, algo tengo que contestar, tengo que poner un dedito para arriba, tengo que poner un me gusta, espero que a mi comentario también le pongan un dedito, un corazón y que no pase de largo. Entonces, bueno, aparecía ahí el tema de decir, ¿quiero estar en más grupos o realmente no quiero porque tengo que estar permanentemente respondiendo? Bueno, y justo, esto también es interesante como síntoma, justo que Germán iba a hacer un comentario respecto, entiendo yo, no sé si está ahí Germán, de la desconexión digital, el derecho a la desconexión. Bueno, nos desconectamos del grupo y vinimos al plenario, así que creo que es el momento, Germán, si puede ser, ¿no? Si Juan Manuel lo permite, en un ratito nomás. Como digan. Claro que sí. Bueno, sí, muy breve, muy breve. La verdad que aparte de todas las actividades que desarrollo en el municipio, formo parte de una red nacional del derecho a la recreación. En esa red nacional estamos luchando para tener una ley nacional y un plan nacional en recreación y tiempo libre. Y yo pensaba, ¿no? que han cambiado las temporalidades frente al trabajo, porque a partir de todos estos medios virtuales de comunicación, casi que estamos 24/7 abiertos, ¿no? Estamos de guardia. Estamos con una disponibilidad prácticamente absoluta. En la ley de teletrabajo, algo de esto se menciona y se discute, como para poner límites en cuanto a qué se le pide a los trabajadores en esa disponibilidad que ilusoriamente da que uno tenga este canal abierto todo el tiempo. Yo he recibido consultas a horas, bueno, a la noche apago el internet, apago wifi, porque si no siguen llegando consultas y preguntas de diferentes grupos. Y me parece que ahí entra lo que comentaba Oscar hace un ratito, de el derecho a la desconexión digital en estos tiempos de hiperconectividad, como para tenerlo a consideración, porque la hiperconectividad es nociva para la salud de las personas, ¿sí? En general. Digo, la contracara de estas herramientas que son fantásticas y que nos permiten multiplicar los contactos, el trabajo, los conocimientos, también tienen esa contracara a tener en consideración, y en esto yo quisiera incluir el término de la soberanía del tiempo libre, ¿sí? Porque no todo es trabajo en la vida de las personas.
También está ese espacio temporal en el cual nos reconstituimos, nos compensamos, descansamos, nos preparamos para lo que viene después. Y la verdad que en tiempos de hiperconectividad va siendo difícil encontrar ese remanso de ese tiempo disponible para no estar conectado de los 38 grupos de WhatsApp, más el Facebook, más el Instagram, más, ¿no? Nada, era solamente eso, una pequeña reflexión. Muy Gracias, Germán. interesante. Tiempo libre y no solo tiempo liberado, ¿no? Diríamos ahí también. Así que bueno, ese fue un poco el resumen de nuestro grupo. Buenísimo. Bueno, no, muy interesante lo que decía Germán, y también me parece que pudiendo utilizar de manera efectiva, o sea, teniendo como si se va a ocupar alguien de eso, utilizando de la mejor forma, también reconoce el tiempo que lleva y también genera pausas y saber de que no sé, un community manager también no puede estar todo el día pegado a responder y que se le va a ir a alguien porque respondió a algo, y esa angustia que generan los medios sociales también es evidente. Me parece que como que también un poco administrando de mejor forma los medios sociales que tengamos, podemos hacer también espacio para desconectarnos, y eso me parece un muy buen aporte, Germán. Muchas gracias. Así que ahorita íbamos a hacer un poquito de tips en cuanto otra vez a lo de los medios sociales. La cuestión... A ver, acá estamos. 7 tips para publicaciones en medios sociales, ¿no? Bueno, otra vez hay cosas que las habíamos dicho y otras nuevas, y después vamos a ir por algunas por cada medio social en específico, sin meternos en el tema de presupuesto extra, sin cosas bastante básicas, pero que primero que resumen y refuerzan nuevas cosas. Bueno, primero entender que estamos contando historias. Esto me parece fundamental porque ahí también rescata como el valor que no dejan de tener los medios sociales, como esa patita del periodismo, ¿no? El periodismo multimedia, el periodismo en el que podemos ser creativos con la fotografía, ser creativos con los videos y ser creativos con la forma de describir algo que está pasando en nuestra realidad, ¿no? Ya sea un evento, ya sea alguna queja, ya sea la cotidianidad, como decíamos la otra vez. Entonces siempre saber que estamos contando historias y que la forma en que contemos esas historias pueden despertar esa acción en el otro, ¿no? En que tengamos alcance las cosas, esa beta creativa que hay en la generación de contenido. 2, buscar el lado humano de lo que queremos contar. Eso también, cuando generalizar las cosas, quizás no genere tanta empatía o que se identifique la gente o que genere esa chispita de responder como si lo tomamos del lado humano, ¿no? Y eso lo utiliza muchísimo la publicidad, pero lo podemos utilizar de una buena forma, porque quizás nuestras organizaciones y todo están haciendo cosas que tienen que ver con la transformación social, que tienen que ver con el ámbito comunitario. Entonces quizás no quedarnos con esa imagen desgastada de la publicidad en el que lo humano pierde un sentido, sino que resignificarlo y poner ese valor personal en un acontecimiento, en una vivencia, en una actividad también, y también ese valor humano puede ser codificado a través de técnicas de grabar un videíto, por ejemplo. No es lo mismo poner, estamos acá en el Culebrón construyendo la escuela, que quizás una de las niñas o jóvenes que asistan a nuestra organización cuente que es para ella que se construya esa escuela. Entonces ahí es como que va a generar muchísimo más impacto, me parece. El tono personal e íntimo resuena en el interlocutor o interlocutora y genera interacción. Bueno, lo mismo que estaba diciendo, y que le llaman engagement, ¿no? Como pegarse ahí y que genere la respuesta del otro, le salta un poquito la chispa y puede llegar a me gustear, puede llegar a hacer algo y todo. Y también pensando en que nuestros interlocutores
también son gente que se identifica un poco con nosotros de alguna forma porque los estamos buscando también, ¿no? Como que los podemos rastrear y hay gente que busca lo que nosotros estamos haciendo y se identifica y bueno, ahí genera engagement. Esto como estos anglicismos que tienen el marketing, que los medio que los adoptamos y se habla así, pero en realidad es como interacción, ¿no? Como ese contacto ahí. 4. Cambiar de lente para resignificar lo cotidiano, eso lo habíamos dicho. Siempre buscar, con el tema de la olla popular del culebrón. Si todos los días muestro la vianda que se está dando, perdón, las compañeras en la cocina, bueno, testimonios de ellas, alguna cifra de comedores, siempre, siempre buscarle algún sentido creativo. 5. El contenido debe responder al objetivo de nuestra campaña en redes. Perdón. Bueno, el contenido que hagamos tiene que ir con nuestro objetivo, ¿no? Que queremos, ya sea en una campaña o ya sea en algo que sea nuestro objetivo general. 6. Analizar las estadísticas de cada plataforma nos permite orientar nuestro contenido y optimizar los recursos humanos. Ahí es muy bueno esto porque nos permite también tener una visión más general de a quiénes estamos llegando y todo. Ahora lo vamos a ver un poquito con cada medio social. 7. La redacción o el contenido gráfico debe generar respuesta. Bueno, eso lo veníamos diciendo, que genere chispa. La redacción, muy clave. No podemos poner una sola imagen, pero si tiene un texto que enganche, que responda a algo, es muy bueno. Bueno, hay 7 tips para publicaciones en Facebook. Primero, lo más fácil es explayarse, hay que aprender a resumir. Eso es medio también de la edición de video, pero menos es más. No un choclazo que sabemos que la gente no lee, quizás lo podemos buscar y aprender a resumir es difícil. Por eso, a veces yo, por ejemplo, estoy editando algún evento y me es más fácil si no me dicen esto tiene que durar 1 minuto. Me es más fácil si no tengo ese límite. Si sé que tengo que durar 1 minuto, aprender a resumir y a ser concreto en la edición, tanto de texto, de imagen, de palabras, hay que aprenderlo, ¿no? Con la práctica se genera. Gracias. Un vaso de agua, claro. Un poquito de agua para que baje. Gracias. Bueno, eso de aprender a resumir, ¿no? Clave. Concretos, los textos que resuman bien horario, fecha, si es que tiene algún evento, estos detalles, la idea central, el título. Por eso siempre rescato que es periodismo, ¿no? Como siempre el titular enganchador, el primer párrafo que le llaman el lead o el gancho que agarre, todo medio que viene ahí por la beta de la comunicación de siempre, ¿no? Pero adaptada a nuevas plataformas. 2. Los grupos de Facebook pueden generar tráfico orgánico. Usémoslos. Bueno, ahí en el grupo se veía, ¿no? Primero que podemos generar grupos para que otros intervengan y que quizás nos ahorran tener que utilizar, no sé, un grupo de WhatsApp porque va en el ida y venida y que quizás lo que decíamos que hay que tener agendadas las personas, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero utilizando los grupos de Facebook, y como hay tantos, podemos también volcar nuestro contenido en grupos que tengan afinidades. Eso también es una forma creativa de rastrear grupos. Bueno, a mí me gusta tal cosa, mira, este grupo existe, o me pasan un grupo, postear ahí en algún comentario algo que tenga que ver, invitar a que visiten nuestras cosas, o alguna organización tiene un grupo de algo cercano y lo podemos volcar ahí. Usar herramientas de gestión y generación de contenido. Estas herramientas están en Facebook, se llaman Creator Studio y Facebook Business. Vamos a verlas acá un poquito. Aquí me parece que... Nosotros cuando entramos en nuestra página, por ejemplo, esta es la del Culebrón Timbal, ¿no? Esta es mi página, tenemos acá para crear la publicación, para hacer un directo, están las diferentes cosas que vamos publicando.
Miren como nosotros, por ejemplo, estos fueguitos le dan con un título acá, un resumen de la actividad, y de pronto, no sé, por ejemplo, nosotros estamos ahorita con un formulario de Google, aquí está con una manito que señala este hipervínculo, que es un link que va a dar al formulario. Bueno, ahí estamos. Pero las herramientas que tenemos para gestionar el contenido, las podemos a veces encontrar acá, del lado izquierdo. Hay bastantes como secciones, y una de esas esta es como más de generación de contenido, se llama Creator Studio, como el estudio de los creadores, ¿no? De contenido. Y acá, si ingresamos, tenemos una visión un poco más detallada de las cosas. No sé si están viendo ahí, pero acá, por ejemplo, podemos gestionar mejor nuestro contenido. Bueno, ¿qué está prepublicado? Y acá todavía no me sale nada porque no tengo nada, por ejemplo, programado. Pero acá sale qué está publicado. También me sirve, por ejemplo, si esto que publiqué lo quiero publicar en Instagram porque tengo anidada mi cuenta de Instagram, me permite también gestionar Instagram. Eso es como, es bastante innovador y ahorra muchísimo tiempo. O sea que puedo programar tanto cosas para Facebook e Instagram, menos historias. Y videos, lo demás. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, me voy acá a crear y le pongo crear una publicación. Y ahí empieza a cargar. Sigue cargando. Mm. Bueno, estamos acá y es como si fuésemos a crear una publicación. Podemos poner el culibrón, timba, ta, 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 ta. Agregamos una foto, un video. Cuando agregamos un video nos tira otras opciones. A veces hay que tener cuidado porque a veces no sé si conserva esto que escribimos acá, pero a veces es necesario como copiarlo y pegarlo otra vez en la descripción del video. Pero me parece que igual lo conserva en la publicación. Imaginémonos que yo añado una foto acá, cualquiera, la sumo ahí. Y lo bueno de acá es que yo me puedo ir acá abajo y en esto que dice, si lo quiero publicar en el instante, le doy clic en el instante, pero si lo quiero programar, me dice programar publicación. Y aquí me tira una fecha y una hora, y yo lo puedo poner y lo puedo programar, y en vez de publicarlo, lo programo y acá lo puedo gestionar. Una vez que lo tengo prepublicado, me aparece acá y cualquier cambio yo puedo editar la publicación, hasta lo publicado lo puedo editar. También me tira estadísticas que se llama Insights. Entonces estoy con minutos reproducidos por video, cuánto la gente se queda, qué tráfico orgánico tuvo, qué el pagado, lo publicado, no sé qué. Todo con estadísticas y números y que me pueden, yo estoy haciendo videos de 10 minutos en Facebook y la gente se queda 10 segundos. Bueno, mejor hago un contenido muchísimo más corto, conciso, directo. Quizás esta no es la plataforma para hacer ese tipo de contenido. Bueno, estos son, después quizás lo podamos ver un poquito más, pero es muy bueno. Y viene ahí con tu página de Facebook y todo. Así que es muy interesante. Bueno, darle formato al texto enriquece el posteo. Bueno, eso decíamos, los emojis, las cositas, las caritas, las banderitas, todo. Los links, los hipervínculos. No, de nada me sirve crear un flyer si le pongo un link en el flyer y la gente en la imagen no puede hacer clic porque es una imagen estática, ¿no? Pero en el texto del posteo sí, así que eso está bueno tenerlo en cuenta. La redacción creativa utiliza las mismas técnicas del periodismo. Bueno, eso, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Eso, tenerlo claro, esas preguntas, y la respuesta a eso nos va a dar nuestro titular, nuestro lead o gancho, y, y tenemos que preguntarnos sobre lo que estamos posteando, más que nada cuando quizás es un evento o una campaña, que respondamos estas preguntas nos ayuda. Bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y qué es? ¿Y cómo? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y dónde? Y ahí, si nosotros respondemos a esto, podemos generar una especie de redacción un poco más clara. Sexto punto, saber mencionar a personas involucradas en el posteo que hagamos. Esto es bastante bueno porque permite que la persona pueda responder. Por ejemplo, una forma clara, la voy a poner acá, creo que está en el Facebook, pero
yo, por ejemplo, voy a buscar el culebrón timbal. Me meto el culebrón y acá, no sé si sale. Acá en la dirección, toda persona tiene una dirección de Facebook, que a veces es difícil mencionarla si yo hago, por ejemplo, voy a crear la publicación y digo, en este momento está Juan Manuel, casi siempre se menciona con el arroba y uno pone el nombre, pero a veces no te sale y es difícil hablar con la persona, entonces lo dejo en el arroba, me voy a la dirección de acá y copio después del facebook.com la barrita, lo que sigue es el usuario, entonces lo copio, control C para copiar o clic derecho y lo pego acá y ya me sale de una y lo puedo mencionar, así para las municipalidades, para organizaciones, para personas físicas, una forma de mencionar mucho más rápida. Y que genera que la persona quede etiquetada, entonces la persona puede replicar y les llega una notificación, te mencionaron en tal cuestión. Bueno, saber mencionar a personas involucradas en el posteo que hagamos. 7. Al igual que cualquier actividad, todo se enriquece con la práctica. Eso también tenerlo claro. Si navegamos a través del Facebook, muchísimo más. Estamos chusmeando un poquito qué es el créditos de estudio, nos metemos. O sea, si no nos metemos a interactuar con las interfaces, difícilmente vamos a poder aprender porque es todo como andar en bicicleta. Si no agarro la bicicleta y empiezo a pedalear, no va a tener ahí la práctica, ¿no? Entonces, todo recordar eso, no asustarse cuando no entendemos algo y que todo está en YouTube, eso también. Yo aprendo muchísimas cosas colocando cómo elimino tal cosa, cómo subo todo, hasta ahí tutoriales de cómo usar un shampoo. Bueno, 7 tips para publicaciones en Instagram. Esto todo con criterios, ¿no? De lo orgánico, de lo que está ahí a manito, lo más básico. Bueno, reconocer la diferencia entre feed, historias, Instagram TV y Reels. Eso está bueno porque así también tenemos que generar nuestro contenido. Vamos a poner acá Instagram. El feed viene a ser esto que sale acá en las que dice este apartado publicaciones. Este es nuestro feed. Todos estos cuadritos en forma de mosaico que tenemos, este es nuestro feed, ¿no? Tiene una resolución cada imagen que es cuadrada, ¿no? Pero, por ejemplo, este iconito es que es de un video de Instagram TV. Entonces, si yo me meto, el Instagram TV ya tiene un formato más vertical. Podría yo subir videos verticales, pero también, a diferencia de las historias, se puede transformar en esto que es un video más común. El apartado de las historias, que acá, por ejemplo, desde una computadora no se puede, pero si yo hago clic, están en mis historias, ¿no? Yo, por ejemplo, publicamos el resumen y acá yo tengo un loguito en transparencia que lo pongo cada tanto, que es el del proyecto de Mil Pueblos Jóvenes, y si estoy colocando en mi historia algo de mi feed o de alguna publicación en video, se me reproduce y le puedo poner un texto. Esto en el celular es muchísimo más fácil. Lo podría también hacer vertical hecho y lo subo directo al apartado de las historias. Esto también es bueno que son como las historias destacadas. Yo puedo generar títulos de historias, por ejemplo, cuando estuvimos en la trastienda, la colonia 2020, y las historias que yo vaya subiendo las pongo en apartados. Eso es muy interesante. Por ejemplo, nosotros estamos en esta campaña de más capacidades, puse todas las historias referentes a esa campaña. Entonces uno lo puede decir, lo puede ir haciendo mientras lo subís o gestionás contenido. El apartado de Instagram TV, bueno, tiene otra resolución y todo. Vamos a ver otra acá. Esto está bueno porque así también pienso el contenido. En el feed me permite videos de 1 minuto máximo, y son generalmente cuadradas, entonces también pensar en eso. Algunos videos de Instagram TV me permite ponerlos en el feed, pero que una vez llegue al 1 minuto te dice seguir viendo. Para seguir viendo te vas al Instagram TV. Historias verticales, duración 15 segundos, puedo filmarme,
puedo meter un flyer, puedo poner GIF, hay muchas cosas que están ahí para utilizar. Bueno, 2, adaptar cada contenido que creamos a cada uno de estos entornos, lo que decía ahora. 3, las interfaces no muerden. Naveguemos para conocerlas, lo que decía, ¿no? Siempre hay que tener esa. La otra vez veía mucho que uno piensa que las interfaces solo es lo digital, y por ejemplo un libro es una interfaz. ¿Saben? Como todo ese entorno de algo que tiene, que dentro de sí contiene cosas, pueden ser interfaces, ¿no? Entonces, atrás hablaban, porque esto es como desde la semiótica también lo toca mucho, el tema de las interfaces. Lógicamente, en lo digital es mucho más, por ejemplo, acá yo estoy viendo la interfaz de Zoom. Entonces, si yo me pongo a ver qué opción tiene Zoom, puedo empezar a entender. Entonces, no tengamos miedo y desde el celu, desde el todo, interactuemos con la interfaz. Metámonos ahí unos puntitos, naveguemos en las interfaces y vamos a explorar. 4, etiquetar a participantes en nuestras actividades, lo mismo que en Facebook, también, @ y la persona que sea también. Y en el Instagram también la persona tiene igual, un usuario, entonces saber el usuario. A veces hasta estamos en una actividad y va alguien que quizás es de una organización más grande y puede replicar algo. Disculpa, ¿cuál es tu usuario de Instagram? O de la municipalidad o de la secretaría de tal cosa. ¿Tienen Instagram? ¿Cómo es su usuario? Me lo copio y lo puedo mencionar en Instagram. Aprender el manejo y la lectura de las estadísticas y métricas. Bueno, lo vimos en el tema de acá de proyectos de estudio, pero en Instagram quizás lo vamos a explorar en otra clase. También dentro del celu tiene un apartado que es muchísimo más específico de Instagram. Entonces uno coloca en el usuario estadísticas dentro del perfil y te va a tirar el rango etario de más o menos las personas que interactúan con vos, el sexo, los horarios en que más actividad tienen los interlocutores que vos tengas. Eso está bueno para cranear un poco el tema de la programación de contenido con nuestra planeación. Sexto, una vez que tengamos un poco más claras las estadísticas o métricas, adaptemos nuestro contenido a lo que ellas nos dicen. Eso es lo que te digo, ¿no? Y lo que les digo, horario, contenido, ¿por qué voy a publicar algo a las 11 si veo que la estadística me dice que nadie está a las 11? Bueno, lo tiro más tarde donde te dice que hay más personas, todo. Séptimo, seguir cuentas que nos gusten o nos sirvan de patrón para emular técnicas y aprender. Siempre como cuando, no sé, a alguien que le gusta escribir y le gusta el estilo de Cortázar. Bueno, va a leer mucho a Cortázar para saber y aprender la técnica que tiene Cortázar, ese estilo, y quizás me baso en él para generar el mío, o quizás en este tema de la comunicación digital, comunitaria, popular, quizás otros ya vienen haciendo un trabajo que me va a ahorrar empezar de cero y explorar yo solito. Si alguien lo está haciendo mejor y lleva tiempo haciéndolo, me voy, lo sigo, analizo un poco cómo empiezan los videos, cómo hacen sus flyers. A veces hay gente que hasta uno le puede llegar a preguntar y te tiran data de algo. Che, ¿cómo hiciste esto? A veces esa ida y venida está bueno, que es como rescatar un poco lo comunitario en las redes. Porque me pasa a veces a mí, no sé, con el tema de transmisiones y demás. Bueno, vamos un poquito, estamos con el tiempo. 6 tips para publicaciones, acá era WhatsApp. Bueno, 6 tips para publicaciones en WhatsApp. Primero, el formato de texto da más seriedad a la comunicación, eso lo estábamos hablando ahora con Gabriela y con Agus, de que cuando queremos, no sé, nos comparten una actividad, y si nos pasan solo un texto que todo es largo, y ahí dice el horario, ahí dice quiénes van a estar, todo no sabemos, no está organizado. Bueno, el formato de texto le permite hacer eso a uno. Este está bueno, pero quizás este que es del formato de texto va con este de acá. Por ejemplo, para uno utilizar una cursiva en el texto, uno coloca guión bajo la palabra y cierra con guión bajo. Ahí te va a salir en cursiva. Si querés negritas, asterisco, palabra y cierro con asterisco. Las paréntesis son para acá, para colocar cada cosa. El tachado, esta cosita que no sé cómo se llama, es como y también va a salir en tachado, que casi no se utiliza. Pero este está bueno, por ejemplo, en monoespaciado, que hace como la tipografía tipo máquina de escribir, de pronto, y es como un uso creativo que le podemos dar, por ejemplo,
una frase que queramos resaltar de algo, un título, o algo que ya no le podemos poner negritas porque se desprende del título o algo, lo podemos poner. De una forma creativa utilizarlo. Los emojis, bueno, siempre, fueguitos, manitos. Estamos con un invitado de comunicación popular de Ecuador, la bandera de Ecuador, algo que queramos, bueno, hay muchísimos stickers para muchísimas cosas. Mañana estamos sin abierto, no sé qué, el sticker, el emoji de una camarita de reproducción, bueno, eso es muy bueno. Acá, este es buenísimo, que la otra vez no lo sabía y me lo tiraron. Para compartir una foto con su descripción en WhatsApp y que tenga también el texto, no hay, viste que uno la toca y la reenvía y a veces dice, uy, ¿por qué no se me envía con el texto con el que viene anidado? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo lo hago? Selecciono el flyer o cosa que me hayan compartido, le doy a los puntitos de arriba y le pongo compartir. Le pongo compartir en WhatsApp y ahí se va a mandar con el texto. Eso es buenísimo porque a veces sufrimos así de que no Una se que mande con el sabía, texto. Juanma. Esa Bien la ahí, bien ahí. conocía. Esa es re útil. Y esta que la que estábamos hablando, ayer me puse a ver con el tema de las difusiones en WhatsApp, nosotros que somos de organizaciones, que necesitamos agendar a personas, que queremos llegar a personas, las difusiones, si la persona no nos tiene agendados a nosotros y a nosotras en su celular, en las difusiones no le va a llegar la comunicación. Entonces, eso es como una medio como para alguien que tiene que guardar siempre un documento. Control S, se lo tatúa, bueno, tatuémonos agendar contactos, porque si no, no vamos a poder, no vamos a poder llegarles, ¿no? Entonces, agendar en nuestro teléfono cuenta a las personas con las que queremos tener comunicación y pedir que nos agenden. Y ahí también nos facilita mucho el tema de que cuando nos comparten un contacto, viene la tarjetita de invitación, uno le pone añadir, ya viene con nombre, todo. Bueno, cuando uno le piden algo, está bueno naturalizar el agendar a las personas que queremos llegarles y tenerlas ahí. Y esto también usar de manera creativa la sección de historias. Bueno, también en el WhatsApp están las historias, todos esos números que nos agendaron van a ver esas historias, entonces es un mecanismo directo de comunicación. ¿Qué desventaja hay en el WhatsApp? Si bien es directo con las personas que las tenemos agendadas, tenemos número, va directo, no se nos escapa quienes no conocemos y que quienes posiblemente podrían conocernos con un uso un poco más creativo de eso. Así que eso es lo que quería hoy compartirles. Espero que les guste, espero que profundicemos, porque ahí en el tema del video, del audio y de gráfica o diseño, podemos dar más pautas, porque en el grupo también surgió el tema de estoy acá para aprender un poco más de esto que yo ya vengo haciendo y lo vengo haciendo un poquito de manera básica. Entonces, en los próximos encuentros vamos a profundizar. Así que muchísimas gracias. Voy a tomar agua. Y bueno, ahí la dejo a Gabriela para que nos aporte un poco. Sí, sí, bueno, nada, hoy me cerró, además me voy contenta porque una sí que había aprendido ya antes del curso. Bueno, nos vemos la próxima. Agus, vos te querías reforzar. Antes, primero agradecer a Juanma y a todos por estar. Hay un montón ahí de info que procesar y de data para llevar a la práctica, así que gracias. Recordarles, así como dijo Juanma, de si pueden agendar el teléfono para que les llegue más rápido la información. Yo ahora rápido le voy a poner en el chat, así cuando hacemos la lista de difusión les llega a todos. Y si hay alguien que no esté recibiendo la info, o por mail o por WhatsApp, también que nos los haga saber por el chat, así los agregamos a cualquiera de las listas de difusión. Así que eso, gracias. Gracias, Agus. No, yo doy las gracias y le cedo a Oscar, Oscar García, que él está a cargo de la coordinación de los procesos de capacitación ahí, por si quiere cerrar, y agradecerte, Juanma, un golazo. Gracias. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias.
Muy brevemente, el agradecimiento a todos y todas, la convocatoria para el próximo miércoles, en el cual vamos a estar justamente en el pivot de este curso, porque va a ser la tercera clase 5, así que ya después iniciaremos el tramo final. Es fundamental que puedan estar el próximo miércoles a las 17 horas. Y me parece que sería muy bueno también, me animo a plantear que cada uno y cada una pueda venir con la inquietud, no digo para trabajar ese miércoles concretamente, ya veremos la planificación correspondiente, pero sí para tener presente en este curso cuáles son las cosas que todavía no se han podido lograr en la comunicación que cada una de las redes, mesas, espacios, consejos, observatorios, etcétera, quisiera lograr y todavía no se ha podido, ¿no? Esa idea de ese objetivo, dónde nos gustaría estar desde el punto de vista comunicativo, para mostrar lo que hacemos con determinados públicos y que todavía no lo logramos. Traer ese interrogante, ¿qué nos falta? ¿Qué cosas todavía no hicimos y nos gustaría hacer? Porque bueno, tenemos a los docentes, a los talleristas que son expertos en el tema de comunicación comunitaria, y sería muy bueno empezar a traer inquietudes concretas. Por supuesto también se pueden traer inquietudes filosóficas, ¿no? No necesariamente concretas, pero estaría muy bueno traer inquietudes concretas respecto de qué cosas del ámbito de la comunicación de nuestras propias redes en las que participamos nos gustaría empezar a desentrañar aquí en este curso. Que pasen un muy lindo miércoles, nos vemos en una semana, y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta, como diría Germán, seguimos hiperconectados, respondiendo a cada minuto, a cada segundo, cualquier pregunta y cualquier consulta. Por supuesto, lo que acabo de decir no es literal. Bueno, nos estamos viendo en una semana. Que lo pasen muy bien, ¿eh? Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Aplauso.